Muy buenos días, queridos hermanos. Seguimos meditando en las preguntas del Señor Jesús y en esta oportunidad lo hacemos allí en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, el capítulo 8, versículo 10 hasta el 12. Dice: y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Aquí vemos que terminada la alimentación de los 4.000, no por eso se pone a Cristo a descansar, sino que continúa actuando y se va a la región de Dalmanuta. Pero al encontrarse allí con gente discutidora y no con oportunidades de hacer el bien, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Allí lo vemos en el versículo 13. Vemos que no quiso satisfacer los deseos de los fariseos, quienes le pedían una señal del cielo, viniendo a él para discutir con él a fin de ponerle a prueba, es decir, tenderle una trampa. Vemos que primero piden señal del cielo como si no fuera suficiente las que había dado en la tierra, y se la piden para tentarle, no con la esperanza de que vaya a acceder a su ruego, pues así podrán imaginarse que tienen excusa en su incredulidad. Él rehusó hacer lo que le pedían, después de haber gemido en su espíritu. El gemido expresa el dolor del corazón de Cristo por la incredulidad de ellos. Le causa pesadumbre a Cristo el que los pecadores cierren así los ojos a la luz y levanten una barrera contra el Evangelio en sus puertas. Se queja de sus interlocutores por la dureza de sus corazones. Y dice: ¿por qué pide esta generación una señal? Esta generación tan indigna de que se le traiga el Evangelio y de que se le haga una señal para confirmarlo. Esta generación que ha tenido tal abundancia de señales palpables y misericordiosas en la curación de tantos de sus enfermos. ¿No es un absurdo el que le pidan todavía una señal del cielo? Es verdad, os digo que no se dará, dice el Señor, señal a esta generación. Y los dejó como personas de las que nada podían sacar con hablarles, si no quieren convencerse con lo que es evidente, que se queden con sus propias fuerzas. Allí en el Evangelio de Mateo 12, versículo 38, vemos también otra forma más o menos de las mismas características, donde el Señor les da una señal de lo que quizás ellos no esperaban, pero Él le busca la forma como respuesta de Cristo tan insolente demanda. Allí en el versículo 38 y 39 vemos que Jesús condena la demanda de ellos con lenguaje de una generación mala y adúltera. Imputa este cargo no solo a los escribas y a los fariseos, sino a la nación judía en general. Verdaderamente eran una generación mala, pues no solo se habían endurecido a sí mismos contra la convicción que comportaban los milagros de Cristo, sino que se atrevían a desafiarle y menospreciar las señales milagrosas que había llevado a cabo. Era también una generación adúltera, porque aunque no se fuesen tras los dioses falsos, tampoco aceptaban al Mesías divino. Jesús rehúsa darles otra señal que ya les había dado, la señal del profeta Jonás. Aunque el Señor siempre está dispuesto a oír los buenos deseos y a contestar las sinceras peticiones, no va a satisfacer los malos instintos y las perversas intenciones. Pedid y os recibiréis, porque pedís mal. Ahí lo del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 3. Le fueron dadas señales a quienes
las demandaban para robustecer su fe, como fue el caso de Abraham y el de Gedeón, pero le fueron negadas a los que demandaban como excusa para su falta de fe. Justamente podía Cristo haberles dicho: ya no verán ningún otro milagro. Pero notemos su maravillosa bondad. Tendrán una señal, y esta señal será la resurrección de Cristo después de estar 3 días en el sepulcro. Esta será una señal de tal magnitud que confirmará, sobrepujará, completará y coronará todas las demás. Y aún así, encontraron los judíos una insensata evasión de tal evidencia, es decir, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, versículo 28, versículo 13, capítulo 28, versículo 13. Nadie tiene una ceguera tan incurable como el que no quiere ver. Vemos después la explicación que Jesús les da la señal del profeta Jonás y le dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, y 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. De la misma manera que Jonás salió al 3er día del vientre del gran pez, como si fuese del corazón del mar, Jonás 2:3, así también Jesús había de salir al 3er día del corazón de la tierra, es decir, del sepulcro. Y como Jonás fue despedido de su encierro para ir a predicar a los de Nínive, así saldría Jesús de la tumba para dar luego comisión a sus discípulos de ir a predicar el Evangelio por todo el mundo. Hermanos, qué bendición tenemos los que hemos creído en Él. Y esta señal que nos ha sido revelado a nosotros por su palabra y por su Espíritu Santo, que nos ha hecho la obra en nuestras vidas, y a lo cual Dios nos ha encomendado que prediquemos esta señal que nos ha sido revelado por Dios, que Cristo murió y que también resucitó por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Sea esta señal que hemos encontrado en la palabra de Dios un empuje en nuestras vidas para dar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que no conocen a Cristo como Señor y Salvador. Que el Señor nos bendiga.